Ella es parte de la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, asambleísta? ¿Sí me está escuchando? Bien, muchas gracias. Perfecto. Por la invitación. ¿Cómo no? A ver, asambleísta, la comisión elaboró un informe que no sé si fue ayer o hoy, que se va a debatir o se está debatiendo ya en el pleno de la Asamblea. Ese informe hizo algunos señalamientos respecto de la crisis penitenciaria e hizo algunas recomendaciones. Estamos hablando antes de la masacre. Usted, entiendo que votó, se abstuvo o votó en contra. Usted me corregirá y me dirá lo correcto. Primero explíqueme qué observaciones tuvo usted respecto del documento final de la comisión. Bueno, le comento que se dio el informe, nosotros trabajamos muy fuertemente con ese informe, el equipo estuvo pendiente, creo que nuestro equipo de Unión por la Esperanza hizo un trabajo excelente. De hecho, le comento que en un principio se aprobó la metodología que planteaba una temporalidad desde el 2019 hasta el 2021. Ya. Creo que nos parecía adecuado. De pronto se dijo que habría que pedir información no solamente de esos años, sino también desde el 2016 con la finalidad de tener elementos como para poder hacer el análisis. Nunca se dijo que el análisis iba a ser desde el 2016 hasta el 2021. Lo que nos preocupa a nosotros es la temporalidad, porque lamentablemente ahí vemos cómo se maneja dentro de la comisión sus acuerdos, Izquierda Democrática, creo, y con la finalidad de ir creando un ambiente que es el que ha creado ahora el actual gobierno, el anterior gobierno, de ir inculpando lo que está sucediendo ahora con la crisis carcelaria a gobiernos anteriores. Entonces, perdóneme, asambleísta, entonces ustedes se dieron cuenta o advirtieron que había cambios en el informe o que se había operado con una metodología distinta cuando les leyeron el informe. Sí, exactamente, no tuvimos mucho tiempo, apenas nos dieron 30 días, hemos hecho un trabajo muy fuerte de comparecencias, de pedir información, y justo ya cuando íbamos a terminar el informe también se pidió, incluso le cuento, se pidió una ampliación de plazo, 8 días, cuando ya estaba listo el informe, que fue el día viernes en la noche, no estaban todavía las conclusiones, el día sábado en la mañana nos entregaron a las 6 de la mañana el informe, revisamos ese informe y de alguna manera vimos observaciones que inmediatamente planteamos que se corrijan porque no tenían la validez técnica, ¿no? Habían cuestiones, citas que no tenían un sustento técnico que pueda comprobar que eran ciertos, que simplemente era alguien que lo dijo y que pues no tenía sustento técnico. Pedimos que se corrijan, se corrigieron, y ya faltando justamente el domingo en la tarde tuvimos otra reunión porque se presentaban las conclusiones, y cuando revisamos las conclusiones pues empezamos a ver que realmente no eran conclusiones basadas en un sustento técnico. ¿Por qué le digo? Porque si hacemos un análisis desde el 2016, por favor, necesitamos también llamar a comparecencia a las autoridades que estuvieron en esa época para contrarrestar la información, sino que estamos presentando, si no estamos presentando un informe parcializado. Y eso es lo que nosotros le dijimos a la comisión, que no estamos de acuerdo y que incluso se plantee la temporalidad que prácticamente se ha producido estos actos de violencia y de masacre que fueron a partir del 2019. Ahora, pero igual el informe ya lo va a discutir el Pleno, y la observación que hacen ustedes es que no se citó a aludidos en ese informe, ¿cierto? Exacto, o sea, si es que queremos hacer una información contrarrestada, técnica, como debe ser, con metodología adecuada, si es que nosotros hablamos del 2016, inmediatamente se debió haber pedido también comparecencia de personas que estuvieron en el gobierno de esa época y que nos den una respuesta con respecto a los datos que se obtenían. Si no contrarrestamos, ¿cómo podemos hacer un informe técnico? Pero ustedes, los asambleístas que se opusieron, que creo que fueron 3, ¿no están de acuerdo con las conclusiones en términos generales? No contemos lo del 2016, pero en general no fue un buen diagnóstico y no hubo allí o no hay allí sugerencias importantes para enfrentar la crisis carcelaria. Sí, por eso presentamos un informe de minoría en el que también constan estas conclusiones que creemos que son importantes, que fue un trabajo que se ha hecho durante 30 días, y no solamente de 30 días, sino meses anteriores ya venimos trabajando, y por eso se presentó el informe de minoría. Lo que nos preocupa es que a través de este tema de
alianzas intenten nuevamente cubrir como un velo a los responsables reales de esta crisis carcelaria, que es el gobierno del señor Moreno y el gobierno del señor Lazo. Y eso tiene que evidenciarse, porque de hecho tampoco es que las cosas pueden quedar sin un responsable o simplemente ponerle un velo para que se vea como que realmente nada pasa. Según lo que le entiendo, al no haber esta información contrastada, ustedes más bien le ven demasiado peso político a las conclusiones. Sí, prácticamente sería eso, porque de hecho cuando hacen las conclusiones, en todas las conclusiones se involucra y se dice desde gobiernos anteriores o desde el periodo de análisis, sin entender que se diferencia claramente. En el gobierno de la Revolución Ciudadana hubo una inversión adecuada. Hablamos de 850 millones de dólares para seguridad social, de 400 millones para lo que es las penitenciarías, toda la estructura penitenciaria. Entonces, de hecho, hubo una inversión y hubieron resultados. Si nos ponemos a analizar el trabajo que se hizo durante la Revolución Ciudadana, vamos a ver cómo bajaron las cifras, por ejemplo, de hacinamiento. En el 2014 casi tuvimos el 0%, se bajó la tasa de violencia, se puede decir, homicidios, ¿no? Homicidios que en el 2006 era de 17.7 homicidios por cada 100.000 habitantes, y en el 2017 ya vimos cómo había bajado a 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. O sea, nos dimos cuenta de que en esa época hubieron acciones efectivas que hicieron que realmente la situación carcelaria cambie. Incluso le puedo decir que éramos el tercer país a nivel Latinoamérica que ofrecíamos mayor seguridad. Entonces el problema para ustedes que votaron en contra es que se estaba involucrando acciones desde el 2016 y no desde el 2019, que creo que era lo que habían previsto en la metodología, ¿no? Pero eso también es un contrapeso, esto también es político, o sea, fue un enfrentamiento de dos informes con una carga política importante. Jimmy, no solamente es la cuestión política, es la cuestión técnica. Si usted elabora un informe, tiene que ser basado en una metodología y que tiene que tener sustento técnico. Yo puedo ir a decir a la asamblea un montón de cosas, como alguien, por ejemplo, fue y dijo, bueno, yo qué sé, bueno, cualquier tema, ¿no? Cualquier tema. Yo puedo decir cualquier cosa, pero usted tiene que contrarrestar esa información si lo va a colocar en un informe. Si es que no está contrarrestado, no tiene sentido que lo ponga. Tiene que citarlo en función de qué y contrarrestar. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa, que de pronto cualquiera puede utilizar un informe mal hecho, que no tiene como es un sustento técnico, y eso es lo que realmente nos preocupa. Bien. Por eso es que nosotros hemos planteado un informe de minoría. La información no contrastada es la que les ha preocupado. Bueno, vamos, Omar. Asambleísta, buenos días. Omar Jaén les saluda. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo, asambleísta. Usted estuvo desde el día sábado en la noche, y creo que también domingo estuvo acá en Guayaquil, visitando los exteriores de la penitenciaría del Litoral, también creo que estuvo en los exteriores de criminalística, viendo un poco el proceso y la atención que se le estaba brindando a las familias de las víctimas de la matanza. ¿Qué pudo detectar? ¿Qué puntos a destacar? ¿Qué puntos a cambiar urgentemente? ¿Y qué evaluación tiene hasta el momento sobre la ayuda que se le dio a los familiares? Omar, yo estuve en Guayaquil y le cuento que realmente fue una cosa indignante. Una cosa que a uno le da, uno reacciona y dice, bueno, ¿quién es el culpable de todo esto? Alguien tiene que responder, alguien tiene que darnos una razón. Yo estuve siguiendo todo lo que fue la noticia y las redes, incluso desde el día sábado en la noche, cuando se veía en redes cómo personas privadas de la libertad pedían ayuda, clamaban a Dios, pedían por Dios que ingrese la policía, que ingrese los militares que estaban rompiendo las paredes y estaban ingresando. Cuando llegué ya a la penitenciaría el día sábado en la noche, me topé con madres de familia, con madres que buscaban a sus hijos. Estuvo el caso de una señora ahí parada que decía que su hijo había ya obtenido la boleta de captura, que estaba saliendo. De libertad. Y ella gritaba porque decía, sí, era la boleta de libertad. Y pues el señor estaba saliendo y le dispararon en el momento que estaba saliendo. La señora pedía por Dios que le atiendan a su esposo porque alguien, a su hijo, perdón,
pedía que alguien le dé razón para que puedan sacarlo de urgencia. Al señor lo sacaron al siguiente día, muerto. Había una señora que venía de Quevedo buscándole a su esposo. Ella sabía que había muerto. Ella decía, está decapitado, ayúdeme a encontrar el cadáver. Fuimos a criminalística, hablé con el coronel, me dijeron que tenían que identificar las huellas dactilares y luego tenían que compararlas con el registro civil y luego tenían que hacer exámenes de ADN para poder unir estas piezas desmembradas. O sea, cosas así impactantes que, Omar, uno se pregunta, por Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no tomaron acciones en su momento? ¿Por qué no hicieron algo? Porque de hecho la gente decía que hace 3 días ya les habían quitado la comida, es decir, que ya tenían alertas y no hicieron absolutamente nada. Entonces eso indigna. Y de hecho tiene que verse quiénes son los responsables, quiénes tienen que dar la cara. Yo creo que las acciones que ahora están tomando, por Dios, no sé hasta qué punto se pueda decir que tengan un resultado, cuando hemos visto que esto viene desde el gobierno anterior, cuando desmantelaron la institucionalidad en cuanto se refiere al Ministerio de Justicia, cuando hablamos, por ejemplo, que desmantelaron la Escuela de Guías Penitenciarios, que quitaron presupuesto, que desmantelaron el Ministerio del Interior, que no tienen ni siquiera un modelo de gestión, que no tienen un plan de trabajo. ¿Cómo quieren resolver la crisis? Asambleísta, con respecto a la situación criminalística, hasta el momento se habían entregado poco más de 40 y pico de los cadáveres, todavía no se entrega la totalidad de los cadáveres. ¿Cómo vio el trabajo en criminalística? ¿Fue ágil? ¿Hubo asistencia por parte de la Secretaría de Derechos Humanos? Porque vimos que el Comité de Derechos Humanos destacó la función de la Secretaría de Derechos Humanos, porque incluso también creo que estaban donando féretros. ¿Usted qué pudo constatar? Realmente yo vine preocupada por toda la situación. De hecho, debería haber un equipo afuera de la penitenciaría informándoles a los familiares, indicándoles dónde se encuentran las personas heridas, dónde se encuentran los cadáveres. Yo fui al hospital del Guasmo, encontramos ahí 6 personas privadas de la libertad que habían sido disparados en el rostro, alguien estaba con una herida de arma blanca en el estómago, una situación sumamente compleja. Yo le preguntaba al director del hospital y le decía, ¿quiénes más están? ¿Dónde más están? ¿En qué hospitales están? Y lo que me decía es que los el director del SNAI conocía dónde se habían llevado a las personas heridas. Y ni siquiera, pues, ahí afuera de la penitenciaría, mucha gente no sabía a dónde acudir, quién le da información. Una cuestión desesperante. Entonces eso no puede pasar. En estos casos de crisis el gobierno tiene que actuar con diligencia, tiene que actuar con celeridad, tiene que darle una respuesta a ese pueblo que está desesperado, preocupado por sus familias, porque al final la responsabilidad de las personas privadas de la libertad es del Estado y el gobierno tiene que darles por lo menos esa posibilidad de que ellos puedan llegar y saber a dónde ir, dónde está su familia, dónde está su gente. Entonces, mire, casos terribles. Yo cuando llegué a criminalística hablé con varias personas, entre ellos, por ejemplo, 2 padres de familias que decían que sus hijos habían entrado por consumo de droga y que no tenían dinero para pagar un abogado y para resolver justamente esta situación, y que fallecieron en esta situación, ¿no? Entender que, por ejemplo, había ese pabellón que a la final estaba gente inocente, porque a la final no les dieron agilidad en sus trámites y que perecieron en esta masacre. Cosas así que sí nos preocupa. De hecho, yo sí creo que el gobierno debe buscar de alguna manera darle mayor agilidad a este tipo de respuestas y tener un equipo que apoye a los familiares. Asambleísta, ya las 2 últimas preguntas para culminar este espacio. Ustedes convocaron a las autoridades para esta semana para conocer un poco de los detalles de lo que ocurrió entre el día viernes y la madrugada del día sábado. Primero se los había convocado para un día, luego creo que modificaron la fecha. ¿Para cuándo quedó este llamado de comparecencias desde la Comisión de Soberanía? Sí, estaba previsto para hoy en la tarde. Lamentablemente, usted sabe, con el apuro que tenemos ahora de presentar el informe a nivel del Pleno, justamente a las 9 de la mañana tenemos una reunión con la comisión para definir cómo
cómo actuamos con respecto a este tema. Pero también decirle que a nivel de bancada nosotros estamos pidiendo que la Asamblea en pleno llame a comparecer a las autoridades que están involucradas en el tema carcelario, como la señora ministra de Gobierno, como la señora comandante de la policía, los directores, el director del SNAI, que ahora entiendo que es el señor Cobos, y pues la misma directora del organismo técnico, la señora Bernarda Ordóñez. Perfecto. Y para culminar, legisladora, el gobierno anuncia que va a enviar paquetes de leyes a la Asamblea como una medida para poder contrarrestar la violencia carcelaria y la violencia también que se vive en las calles a partir de lo que ocurre al interior de las cárceles. La bancada de UNES a la que usted pertenece, ¿cómo toma estos anuncios? ¿Esperarán a que llegue? ¿Creen que funcionará? ¿Creen que la salida es establecer nuevas leyes? ¿Cuál es el camino? Mire, las acciones deben ser urgentes, Omar. Las acciones deben ser urgentes. En este momento necesitamos presupuesto, que hasta ahora el gobierno ha planteado 75 millones. Veamos en qué van a invertir. No sabemos en qué están gastando ese dinero, pero necesitamos presupuesto porque es urgente que se arreglen esas cárceles que están totalmente destrozadas. Necesitamos contratar más guías penitenciarios. Necesitamos reubicar a las personas privadas de la libertad. Para eso entiendo que ingresaron este personal militar y este personal policial, pero realmente no nos dan una respuesta de qué es lo que hicieron, cómo se van a organizar. No veo absolutamente nada. Entonces, hablar de leyes sí, pero hablar de leyes sería a largo plazo. Ahora necesitamos actuar de manera urgente, de manera inmediata, y el gobierno tiene que dar una respuesta con respecto a ese tema. Nosotros muy dispuestos, como lo hemos dicho siempre, llegan leyes a la Asamblea, estamos dispuestos a asumir lo que nos corresponde, pero siempre y cuando salgan en beneficio, o sean en beneficio de las personas que más necesitan, en este caso de las personas privadas de la libertad, pero que sean coherentes, que no nos quieran poner leyes que de pronto no tienen sentido. Entonces, en ese sentido, toda la predisposición del bloque para que podamos trabajar a largo plazo. Lo de ahora es inmediato, man. Muchas gracias. Muchas gracias a la asambleísta Patricia Núñez, de la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea Nacional. Que tenga usted un buen día, muy amable. Gracias. Buen día también. Gracias.